Lleva usted en cada mañana una actualización sobre la información del comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Como datos generales, en la jornada de ayer conocíamos que la nación reportaba 666 pacientes diagnosticados con la COVID-19, lamentablemente 4 fallecidos a consecuencia de la enfermedad, entre ellos el primero fallecido profesional de la salud, y es que sigue siendo el sector de la salud el más expuesto a la propagación del virus SARS-CoV-2, un virus altamente letal, contagioso, de ahí la importancia de cumplir estrictamente con las medidas higiénico-sanitarias indicadas en cada parte habitual del Ministerio de Salud Pública. Las provincias con mayores cifras de contagio en cada jornada, usted las conoce: La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo. Ya todo se encuentra listo para ofrecer la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19. Me acompañará en este primer momento la intérprete de lengua de señas, Marileimis Repilado, bienvenida, y tengo el gusto de presentar, como cada mañana en el estudio, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, y es un gusto tenerlo en esta mañana. Buen día, Gisela, buen día al equipo que nos acompaña, la intérprete de lengua de señas y todas las personas que escuchan la información en diferentes lugares de Cuba y también fuera de Cuba, según me han informado. Bueno, nosotros comenzamos el día teniendo que lamentar también el fallecimiento de 2 personas con la COVID-19 en nuestro país. Uno se trata de un paciente de 71 años de edad, de aquí de la provincia de La Habana, del municipio Centro Habana, que no se ha podido precisar un nexo epidemiológico de la enfermedad, con antecedentes de varias comorbilidades: hipertensión arterial, diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica. Este paciente estuvo una estadía hospitalaria de 6 días, de las cuales 2 fueron en terapia intensiva. Sus síntomas iniciales: tos y decaimiento. Fíjense lo que siempre insistimos, la variedad de síntomas y la importancia de acudir al médico. Se ingresó, fue presentando un grupo de complicaciones y lamentablemente hizo una parada cardiorrespiratoria en una primera instancia, de la cual se pudo reanimar. Fue necesario, incluso estando ingresado, hacer una sesión de hemodiálisis y lamentablemente en el día de ayer hace una parada cardíaca después de varias complicaciones, de la cual no fue posible su recuperación posterior a lo ocurrido. Lamentamos mucho este fallecimiento, le damos las condolencias a sus familiares, amigos y en definitiva a todo el pueblo de Cuba, que lamenta mucho que una persona pierda la vida. La otra persona que falleció, también del sexo masculino, de 82 años, del municipio Martí, en la provincia de Matanzas, que después de una estadía de 4 días ingresados, los 4 días ingresados en terapia intensiva, pues es un paciente que comenzó con tos y falta de aire. Se valoró, se ingresó. Ya cuando llega al hospital, ya llega con una marcada falta de aire, una hipoxemia que hizo que se ingresara inicialmente en la sala de terapia intensiva. Y después de una estadía breve, no estuvo muchos días ingresado, pues lamentablemente en el día también de ayer hace una bradicardia extrema que no fue posible recuperarlo a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar que se aplicaron. Lamentamos también este fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares, a las personas que lo conocían, que siempre afecta mucho. Hacemos un paréntesis aquí, Gisela, en relación con una información que se ha estado difundiendo con relación a un médico fallecido.
que es verdad que el día que lo informamos no hicimos la aclaración y un poco que se ha interpretado como que hemos tratado de ocultar la información de que hay un médico fallecido. En esto, total transparencia en cada una de las informaciones. Estamos hablando de una paciente de 50 años de edad que la informamos en el parte del día 25 de enero, o sea, recientemente, la paciente de la provincia del municipio de Guantánamo, que tenía antecedentes de hipertensión arterial y que como elemento epidemiológico tiene el residir en un área donde habían varios casos positivos. Esta paciente falleció y esta paciente que falleció y nosotros informamos aquí el día 25 de enero, era una paciente médico de la provincia de Guantánamo, radióloga, que es verdad que en ese momento no dijimos que era médico, pero bueno, lo esclarecemos para que no haya la menor duda de la transparencia que hemos tenido. Bien, con esta información, la situación en Cuba en el día de hoy es que de los 11.000, tenemos un total de 11.304 pacientes ingresados, de los cuales 4.187 son pacientes sospechosos, sintomatología y algún elemento epidemiológico, 2.225 en vigilancia y confirmados activos, una cifra también elevada de 4.892. Ayer se procesaron un total de 13.903 muestras para el diagnóstico de la enfermedad en los 18 laboratorios de biología molecular de nuestro país y como resultado de este estudio, pues se diagnosticaron 659 personas con la COVID-19 en Cuba. Pudiéramos decir que es una cifra inferior a la del día de ayer, pero nada significativo. Estamos hablando de 7 pacientes menos, que realmente sigue traduciendo esta cifra, la alta complejidad y la alta transmisión que aún tenemos en varios territorios de nuestro país, para no decir que en todos. Con este comportamiento en el día de ayer, pues se acumula 1.851.950 muestras estudiadas para el diagnóstico de la COVID-19 y se acumulan un total de 24.764 personas diagnosticadas con la COVID-19 hasta este momento. Ahí se procesaron muestras de todas las provincias. Un poco menor en relación que ayer. Un poco menor en relación con el día de ayer, aunque el propósito sigue siendo llegar en los próximos días ya no a los más de 15.000, sino a 20.000 muestras, incluso con la posibilidad de apertura de algún nuevo laboratorio en otro territorio del país, lo cual facilite toda el procesamiento, la información a la población, la información a las personas, que sabemos que eso ha tenido dificultad, la información a las personas de sus resultados, sea positivo o sea negativo, porque eso siempre crea una expectativa. Ahí yo les decía que de las muestras procesadas, el mayor número de la provincia de La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba, Guantánamo, Camagüey, una cifra elevada, Ciego de Ávila también, al igual que Holguín, y así, del municipio especial Isla de la Juventud, que muchas veces dicen, no, de este municipio, sí, de aquí se estudiaron ayer 110 muestras de este territorio, y es lo que permitió que se diagnosticaran 659 personas en Cuba con la COVID-19 en el día de ayer. De estas 659, 582 fueron contactos de casos confirmados, el 88,3%. Fíjense que hemos estado oscilando ahí, 80, 80 y tantos, 90%, que tienen como antecedente contacto de casos confirmados. El grupo de más riesgo. Y ya con esto, el acumulado de todos los diagnosticados en Cuba, el 82,3% ha tenido como fuente de infección
el ser contacto de un caso confirmado. Ayer 36 personas diagnosticadas con la enfermedad tienen como fuente de infección al exterior de nuestro país. Arribaron ya con la enfermedad en incubación y se diagnostican en Cuba. Y ya el 16,2% de todos los diagnosticados en Cuba, bueno, pues han tenido fuente de infección en el exterior de nuestro país. 41 personas se estudian todavía hoy y normalmente se recupera cuál es su fuente de infección. Del total de casos del día, 55, que es el 8,3% de todos los diagnosticados ayer, están vinculados con viajeros internacionales. Y ya se acumulan 9.557 que representan el 53,7% del total de casos desde el 1 de noviembre hasta la fecha. Fecha que recogemos de referencia porque fue la apertura de los viajeros internacionales, su entrada a nuestro territorio, como todo nuestro pueblo conoce. Por lo tanto, estamos hablando que el 53,7% de los casos diagnosticados de esa fecha, pues está vinculado directamente con viajeros internacionales. Cuando aplicamos los contactos de los contactos que han sido diagnosticados a punto de partida de un viajero internacional, pues este porciento oscila entre 70 y 80% en el acumulado. Las 659 personas que se diagnosticaron en el día de ayer con la COVID-19 en Cuba pertenecen, como ha ocurrido, el mayor número a la provincia de La Habana. Estamos hablando de 312. Santiago de Cuba con 71, Ciego de Ávila con 55, Villa Clara 53, cifras también elevadas en estas provincias. Matanzas 36, Guantánamo 32, Mayabeque 31, Artemisa 16, Cienfuegos 14, Holguín 11, el municipio especial Isla de la Juventud con 7 diagnosticados ayer, Santi Espíritu con 6, Granma 6, Pinar del Río 5 y Las Tunas 4. Hoy Ciego de Ávila con un incremento. Ciego de Ávila en la estadística. y Villa Clara, un incremento del número de casos confirmados con la COVID-19. Y como se aprecia también en esta distribución, con una distribución, una afectación prácticamente en todo el territorio nacional. De los 659 pacientes diagnosticados en el día de ayer, fueron del sexo femenino el 54%, superior. Y en el acumulado representan el 48,6%. Sexo masculino, en el acumulado el 51,4%. Por grupos de edades, menores de 20 años, 89 personas se diagnostican, 89 niños jóvenes se diagnostican ayer. De ellos, de los 89, en edades pediátricas, 82, una cifra elevada. Estamos hablando de 18 años y menos. Y ya con estos 82 del día de ayer, pues se acumulan 2.522 personas que se han diagnosticado en este grupo de edad. Cifra elevada. Activos en estos momentos 464 y se han recuperado el 81,6%. De los pacientes graves que habíamos tenido en días anteriores, se mantiene un paciente grave con una evolución estable, según nos refieren los especialistas que lo atienden directamente. De 20 a 39 años se diagnostican 207 personas, de 40 a 59, 233, y de más de 60, pues se diagnostican de 60 y más 130 casos. Cifra elevada, teniendo en cuenta el riesgo que tiene la enfermedad en este grupo de edad.
El 41,9% de todos los diagnosticados ayer eran asintomáticos en el momento del diagnóstico. En el acumulado, el 56,9% de todos los diagnosticados en Cuba pues han sido asintomáticos en el momento que se ha hecho el diagnóstico. Ayer, de los 659 pacientes, 623 obedecen a una transmisión autóctona y 36 pues son casos importados. En el gráfico de las barras se puede ver este comportamiento. Como ustedes ven, lo que ha predominado, pudiéramos decir que en los últimos 15 días, después que se aplicaron un grupo de medidas a los casos, a los viajeros que entran a Cuba, pues ha habido una reducción del número de casos importados. Lo que lamentablemente ya se había establecido la transmisión de la enfermedad, que no tenemos duda de que la vamos a resolver, pero que está costando trabajo y lleva medidas todavía más rigurosas. Ahí ustedes pueden ver también cómo los dos últimos días hay una disminución en comparación con los dos anteriores, pero todavía sumamente elevada, como siempre decimos. El 93,1% ayer, estos autóctonos y estos importados, 623 autóctonos y 53 importados. De los 623 autóctonos, 580, el 93,1%, contactos de casos importados, de casos confirmados. Y 2 son contactos de casos confirmados, de casos de viajeros. Los casos importados por provincia, los 36 casos importados. De la provincia de La Habana se diagnostican ayer 4 pacientes con la COVID-19. 2 de 10 de octubre, 1 de Arroyo Naranjo y 1 del municipio Marianao. En el caso de Villa Clara, la paciente importada del día de ayer, pues del municipio Santa Clara. En Ciego de Ávila, un número elevado de casos importados. 23 del municipio Ciego, Chambas 1, 2 en Florencia y 2 en Morón. Esto hace, Gisela, lo que veíamos ahorita de la cifra elevada que tiene la provincia de Ciego en el día de hoy, y que casi la mitad corresponde a... Te das cuenta que un alto por ciento corresponde a casos importados, lo cual entraña un riesgo, porque pudiéramos decir, no es transmisión de la provincia, no es transmisión de la provincia, pero lamentablemente, como no se cumplen muchas veces las medidas que están establecidas, los protocolos que están establecidos, sí generan una transmisión que es importante. No es el caso de Villa Clara, que aunque tiene una cifra hoy parecida a la de Ciego, solo tiene un caso importado, es una transmisión autóctona. Fundamentalmente, correcto. Holguín se diagnostica un caso importado del municipio Cacocún, y en el caso de Santiago de Cuba, pues se diagnostica un caso importado también de esta provincia. Ahí lo tienen, el Santiago del municipio cabecera. Por países, los importados en el día de ayer, 21 procedentes de Rusia, 6 de España, 5 de Estados Unidos de Norteamérica, 1 de Italia, de Italia y México, 2 de cada uno. Se diagnosticaron ayer 21 extranjeros en nuestro país con la COVID-19. 20 son rusos de procedentes de este país y un norteamericano procedente de los Estados Unidos. Autóctonos, cifra elevada todavía, 623 de Pinar del Río, 5, 2 del municipio Pinar, 1 de Matahambre, al igual que 1 de Guane y 1 de Los Palacios. De Artemisa, 16, 7 de Caimito, 3 del municipio Artemisa, al igual que 3 de Guanajay, y 1 de Alquizar, 1 de Candelaria y 1 de San Cristóbal, respectivamente. La Habana, 308, cifra muy elevada todavía. Arroyo Naranjo, con 36 casos en el día de ayer.
La Lisa con 33, Boyero con 33, Marianao 28, al igual que el Cerro, Centro Habana 23, San Miguel del Padrón 20, 10 de octubre 19, Habana del Este 16, Plaza de la Revolución 15, Cotorro 15, Habana Vieja 13, Guanabacoa 12, Regla 10 y Playa 7. Dispersión en prácticamente todo su territorio. Mayabeque te diagnostica 31 casos autóctonos, 5 del municipio Madruga, 6 del municipio San José de las Lajas, 1 de Jaruco, 4 de Quibicán, al igual que 4 de Güines, y 1 de Santa Cruz. 11 de Santa Cruz en ese caso. 11 de Santa Cruz, disculpa. Matanzas, 36 casos confirmados. 15 de Cárdenas y 14 de Matanzas. Es el comportamiento que ha tenido durante prácticamente la última quincena, concentrado fundamentalmente en estos dos municipios, aunque también Perico en el día de ayer con 3, Limonar con 3 y Calimete con 1, ha tenido afectación en todos sus municipios. Los 14 pacientes diagnosticados ayer en Cienfuegos son 11 del municipio Cienfuegos, 2 de Aguada y 1 de Lajas. Los 52 diagnosticados en Villa Clara, 44 de Santa Clara, cifra elevada, Manicaragua 4, Santo Domingo 2 y Placetas y Caibarín con 1 cada uno. En Santi Espíritu se diagnostican 5 casos autóctonos, 3 del municipio Santi Espíritu, 1 de Fomento y 1 de Trinidad. En Ciego de Ávila 27 casos autóctonos, 4 de Baraguá, 15 de Morón, 5 de Ciego de Ávila y 3 de Majagua. Las Tunas confirma 4 casos ayer, o de Las Tunas se confirman 4 casos, 3 del municipio de Las Tunas y 1 de Amancio. Holguín confirma 10 casos autóctonos, 3 del municipio de Holguín, 2 de Banes, al igual que 2 de Moa, 1 de Rafael Freire, al igual que 1 de Fran País y 1 de Báguano. Granma con 6 casos autóctonos, 2 de Bayamo, 1 de Guisa, de Manzanillo, Iguaní y Yara, 1 de cada uno. Santiago de Cuba con una cifra todavía elevada de casos confirmados, 70. Y como ha venido ocurriendo, Santiago cabecera, municipio cabecera, con el mayor número, 63 en el día de ayer, 5 de Contramaestre, 1 de Palma Soriano y 1 de San Luis. Hoy intentaremos una comunicación con Santiago de Cuba. Es bueno porque se están, para que se vean las acciones que se vienen realizando, acciones intensivas, con mucha atención para lograr revertir la situación que es compleja, como se puede ver en la cifra. Guantánamo con 32 casos confirmados, 17 del municipio Salvador, 12 del municipio Guantánamo, 2 de Manuel Tames y 1 de Niceto Pérez. Y en el caso del municipio especial Isla de la Juventud se diagnostican en el día de ayer 7 pacientes autóctonos con la COVID-19. Este comportamiento del número de pacientes diagnosticados ayer, pacientes autóctonos, pues hace que las tasas de incidencia, pues en el día de hoy se incrementen. En Cuba con una tasa de 69,81 y se mantiene el mismo orden de días anteriores. La provincia con mayor tasa, Guantánamo, 214,19, La Habana, 145,94, Santiago, 106,09 y Matanzas con 82,09. Y a la izquierda vemos la curva en los últimos 15 días, donde ha tenido una ascendencia, aunque entre el día de ayer y hoy no pudiéramos hablar de disminución, es una cosa que no es significativa. Por municipios donde se concentran el 48% de la incidencia de nuestro país en los últimos 15 días, ahí vemos en primer lugar el municipio de Guantánamo, con una tasa de 392,59, le sigue Habana Vieja, Centro Habana, Regla, Santiago de Cuba, Cerro, Caimanera, 10 de octubre, Boyero, El Salvador, Cotorro y Plaza, que como ustedes pueden ver ahí, en tasa la provincia tiene
de los 12 municipios con mayores tasas que acumulan el 48% de la incidencia, la provincia de La Habana tiene 8 de sus 15 municipios, Guantánamo 3 y Santiago de Cuba 1 del municipio, o sea, 1 de la provincia de Santiago de Cuba. En Guantánamo, una tendencia ascendente del número de casos, con la mayor afectación en el municipio Guantánamo, Caimanera, Salvador, Niceto Pérez, San Antonio del Sur, Manuel Tame, Maicí y Baracoa. Buena dispersión, o sea, una importante dispersión en el territorio que afecta un número importante de municipios. Y sigue Yateras en azul. Sigue Yateras en azul, cero casos confirmados. Ayer hicimos el reparo de la información anterior de las 2 estudiantes que son de Yateras, aunque realmente el contagio fue en la ciudad de Guantánamo. La Habana, todos sus municipios con mucha afectación, y los mayores: Habana Vieja, Centro Habana, Regla, Cerro, 10 de octubre, Boyero, Cotorro y Plaza, aunque todos tienen una tasa de incidencia por encima de 100, excepto Guanabacoa, que tiene 94,18, que sigue siendo elevada. Y la otra provincia con una gran afectación, Santiago de Cuba, que ustedes ven ahí, que una afectación en prácticamente todos sus territorios, aunque el municipio Santiago, con una tasa de 190 por 100.000 habitantes, Guamá con 52,38, Songolamaya 35,23, San Luis contra Maestra y Mella son los de mayor afectación. Y como se ve en la curva, aparentemente, con el comportamiento del último día, pareciera como que quiere disminuir. De todas formas, elevada la transmisión de la enfermedad. En resumen, si me permiten, tomo un poco de agua. Veíamos también, doctor, a partir de la dispersión, ahí tenemos el total de casos confirmados, acumulados total, una estadística que crece también en cada jornada, más de 24.000 confirmados desde el inicio de la epidemia hasta este momento. Vamos a ver unos gráficos ahora al final que nos propició el profesor Fran Millán, donde un poco que se trata de ilustrar este comportamiento. Hoy o hasta anoche, a las 12 de la noche, pudiéramos decir que de los 24.764 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la COVID-19, se mantiene una cifra elevada de casos activos, 4.892, 4.853, de estos 4.892, o sea el 99,2%, con una evolución clínica estable. Lamentamos en el día de hoy el fallecimiento de 2 personas en Cuba con la COVID-19, con lo cual se ya suman 210 y que da una letalidad para Cuba del 0,85%, que comparado con el mundo de 2,15% y con las Américas de 2,29%, pudiéramos decir que es inferior, es inferior, aunque nos sintamos insatisfechos y trabajemos para que todavía sea menor la letalidad en Cuba. 2 personas se evacuaron, 47 retornados a sus países, uno en el día de ayer con diagnóstico de COVID. Ayer una cifra alta, pero no superior a los diagnosticados, por lo tanto el balance es negativo en el día de ayer. Ayer 563 altas. Y con esto pues ya el 79,1% de todas las personas diagnosticadas en Cuba con la COVID pues se encuentran de alta en estos momentos. En nuestras terapias intensivas, 39 pacientes confirmados, 18 críticos y 21 graves, que es una cifra elevada en correspondencia con el número de casos de la enfermedad que se diagnostica, en correspondencia con los grupos de edades que aportan un número importante de casos, en correspondencia con las comorbilidades que muchas veces
se asocian con estos pacientes y que lamentablemente hacen que la evolución no sea satisfactoria como en otras ocasiones. Finalmente, aprovechando los gráficos que expliqué, nos envió el profesor Millán, pues ahí ustedes tienen el comportamiento de los casos semanales que, como ustedes ven, ha tenido un incremento en las últimas semanas que es de forma importante el que se ve en estos momentos. Después un gráfico donde me pone los casos activos. Ahí está puesto incluso con los números día por día. Fíjense cómo se ha ido incrementando, cómo la cifra es una cifra elevada, que realmente no se logra una buena reducción, y como es natural, una tendencia hacia el incremento de los casos. Y finalmente lo que no quisiéramos que hubiera llegado, pero también aquí podemos ver la combinación de casos activos en color azul y los que están en terapia en color rojo. Claro, al incrementarse los casos activos, que es lo que queremos significar en definitiva con ese gráfico, ¿no? Al incrementarse los casos activos, pues, los casos con que necesariamente necesitan tratar en terapia, porque estén graves o porque estén críticos, pues también se incrementa, que es la razón por la cual se trabaja para reducir el número de casos confirmados diariamente. Por último, el gráfico que nos permite ver la evolución en Cuba de la pandemia desde que comenzó. Ahí ustedes lo tienen, ya el mes de enero con 12.708 pacientes confirmados, contra 3.675, que fue la cifra más alta del mes de diciembre. Y ya lamentablemente con 64 pacientes que han fallecido por la enfermedad en el mes de enero, que es la cifra más alta en números absolutos de fallecimiento, ya que en letalidad el tener un número elevado de casos confirmados pues disminuye la letalidad. Ese es el comportamiento de Cuba, esa es la situación que estamos trabajando, esa es la situación que se siguen tomando medidas, esa es la situación que pedimos, la exigencia, el cumplimiento por todas las personas, y que hoy muy compleja, hoy con mucho riesgo para todas las personas, hoy con la necesidad más que nunca de protegernos, de usar este nasobuco. Ya yo he visto personas con un poco de información que se están poniendo 2 nasobucos. De ese tema tenemos varias preguntas hoy en el estudio, doctor. Ojalá podamos explicar, pero realmente ya se ponen 2, porque no hay que ser muy científico para darse cuenta que si yo lo que tengo es una telita no muy doble, pues realmente sale y entra. Si yo tengo como muchos, unos que le hacen un piquito aquí y que el piquito de la nariz se la deja afuera, pues recordemos que sí, queda totalmente por debajo de la nariz. Bueno, pues por las mucosas de la nariz entra el virus también. Es que sigue siendo incómodo, pero necesario. No, más que incómodo. El primero que no se ha nunca acostumbrado soy yo, pero como tengo la información del daño que me puede provocar un contagio, bueno, pues no me lo quito prácticamente nunca. Le propongo hacer una pausa, doctor. Antes de conocer la estadística del mundo, ha sido el primer momento sobre la información sobre la actual situación epidemiológica en el país. La Nación reportó ayer 659 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19, 7 menos que en la jornada de ayer, lo que sigue siendo una cifra bastante preocupante en cada nueva jornada. Lamentablemente, 2 fallecidos, informó hoy el especialista en conferencia de prensa, que se ha informado ya sobre el fallecimiento de una doctora, de una profesional de la salud de la provincia de Guantánamo. Por tanto, aclaraba en su presentación que hasta este momento Cuba cuenta con 2 profesionales fallecidos a consecuencia del nuevo coronavirus, lamentablemente. Otro de los datos relevantes manejados en esta jornada, del total
de casos confirmados con la COVID-19 en el día de ayer, 659 pacientes, 623 son autóctonos y 36 importados. Se diagnosticaron en el día de ayer 21 extranjeros con la COVID-19 en el país. Fueron otorgadas 563 altas clínicas, una jornada de balance negativo. Fueron realizadas un total de 13.903 muestras para el diagnóstico confirmatorio de la enfermedad. Aclaraba en conferencia de prensa el doctor Durán que Cuba se propone en los próximos días aumentar este número y llegar a la cifra de 20.000 PCRs. Por tanto, es una buena noticia en esta jornada. Otro de los datos manejados, el total de confirmados por cada uno de los territorios sigue siendo La Habana, con la estadística más preocupante en el día de ayer. Ya supera nuevamente los 300 casos confirmados en esta jornada, 312 casos confirmados entre autóctonos e importados. Santiago de Cuba con 71 casos en esta jornada. Ciego de Ávila con 55, atención los avileños, aunque conocíamos que también de este total el mayor % corresponde a casos importados. Villa Clara con 53 en esta jornada y sigue siendo la provincia de Guantánamo la de mayor tasa de incidencia por la enfermedad en el país. Ha sido el resumen estadístico sobre la actual situación epidemiológica. Usted acompáñenos hasta las 10 de la mañana. Entramos en el segundo momento de conferencia a esta hora para conocer la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Revisando hoy los cables de prensa, también algunos medios digitales, conocíamos que el tema de la vacunación sigue siendo de atención mundial, por supuesto. Se ha declarado la vacunación de emergencia a propósito de la nueva ola, la escalada de casos positivos a la COVID-19, sobre todo en algunas naciones, usted las conoce, se informa a partir de esta estadística en cada jornada, pero tenemos impactos de prensa. Hoy Cuba Debate comparte la noticia de que la ONU pide una campaña mundial de vacunación y si leemos el lead de esta noticia, pues usted podrá conocer que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, urgió a una campaña de vacunación mundial para hacer frente a la pandemia que tiene a familias, comunidades y países de luto. En conferencia de prensa, Guterres se refirió a 3 emergencias internacionales que exigen atención inmediata. Primero, subrayó la distribución de vacunas contra la COVID-19, que usted conoce, aquí hemos tratado el tema de la inequidad en esta distribución y advirtió sobre una brecha de inmunidad que afecta a las naciones del sur y pone a todas las personas en riesgo. También, si bajamos, se despliega otro titular en esta jornada y es que Anthony Fauci advirtió que la situación de la COVID-19 podría empeorar en Estados Unidos. Y usted ha conocido quién es Anthony Fauci, lo sabe a través de los reportes de nuestros noticieros también. Es el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos. Pudiéramos decir que es el homólogo del doctor Durán, en este caso en Estados Unidos. Advirtió que la situación de la COVID-19 en el país podría empeorar debido a la amenaza de variantes nuevas y más contagiosas. Fíjese, más contagiosas, de esto hemos hablado también aquí a partir de especialistas invitados a nuestro espacio del Instituto de Medicina Pedro Curí, IPK. La región de las Américas es otro titular, superó el 1.000.000 de muertes a causa de la COVID-19. Pero no abundamos más, estos son los titulares en esta jornada, dejemos que sea el doctor Francisco Durán García quien nos amplíe sobre la situación del mundo. Estos son los principales impactos noticiosos hoy en Cuba Debate. Es así, Gisela, realmente las cifras son alarmantes. La vacuna se ha convertido en una discordia entre reclamaciones a las empresas farmacéuticas productoras, que son empresas multinacionales, millonarias, que además no han logrado abastecer a los países a la demanda que se le ha hecho.
Dentro de los países, nuevamente las diferencias económicas, las diferencias sociales, las diferencias étnicas, pues están incidiendo y ya como es natural, pues muchas personas hablan de que es una vacuna para ricos y que al resto de la población queda a un segundo momento a saber en qué ocasión. Y también se reitera, bueno, el papel de estas nuevas cepas que hasta ahora lo que se ha logrado identificar es una alta contagiosidad de la misma. Hoy veíamos unas imágenes donde se ve atendiendo a pacientes con muchos medios de protección y el incremento de pacientes por la alta contagiosidad que hace que colapsen los servicios de salud y mucho más las salas de terapia intensiva que requieren los pacientes graves, los pacientes críticos. En resumen, las cifras, bueno, pues realmente se mantienen los 190 países y 29 territorios que han notificado COVID-19. Ya la cifra, bueno, pues ya en 101.706.194. Dense cuenta que prácticamente cada día se diagnostican más de 1 millón de casos con la COVID-19 en total. Y usted viene a ver, más de 1 millón no, pero más o menos medio millón de casos. En algunas ocasiones hay días que son más. Y eso hace que ya, bueno, pues sea una cifra de 101.706.194 y 193. Y lo que es peor, pues, por ejemplo, ayer fallecieron 12.064 personas, hace que la cifra de pacientes fallecidos en el mundo pues sea de 2.191.332 fallecidos y la letalidad, como habíamos dicho inicialmente, de un 2,15%, una letalidad superior a la de Cuba. Las Américas, epicentro de la enfermedad, 44,73%. También leíamos en el día de ayer, Brasil, epicentro también de la pandemia en la región de las Américas, excepto Estados Unidos. Estados Unidos con el número más alto de casos confirmados y con la cifra más alta de fallecidos. Todo esto hace que el número de casos confirmados en las Américas sea de 45.500.235 casos, que representan el 44,73% de todos los reportados en el mundo. Ayer con 11.866.036 pacientes activos y ya la región de las Américas con 1.044.727 fallecidos para una letalidad de 2,29. Les decía que en el mundo se mantiene los Estados Unidos de Norteamérica con el mayor número de casos confirmados hasta este momento, 26.198.368, 440.407 fallecidos, es la cifra más alta del mundo. Le sigue en cuanto al número de casos la India con más de 10 millones, Brasil con más de 9 millones, España con más de 2 millones y en la región de las Américas, pues indiscutiblemente Estados Unidos, Brasil, pues Colombia, Argentina, México, Perú, Canadá y Chile, entre los de mayor número. Los 7 primeros con cifras de más. Estados Unidos más de 26, Brasil más de 9, Colombia más de 2 millones, estoy hablando de millones, y Argentina, México y Perú con más de 1 millón de pacientes confirmados con la enfermedad. Y también leíamos cómo México, a pesar de los esfuerzos que viene haciendo, pues mantiene la letalidad más alta de toda la región de las Américas. Estamos hablando de un 8,5% de letalidad. Le sigue Ecuador con 6 y le sigue Bolivia con 4,09. Convulso.
Se reitera también en los artículos que se publican, en los análisis que se hacen de la vacunación contra esta enfermedad, que teniendo en cuenta que no se puede lograr un control, una reducción, un impacto, un efecto sobre el número de casos que se confirma, hasta que no se logre una inmunización de un 70, de un 80%, pues todos los pronósticos dicen que de lograrse abastecer en las cantidades suficientes, que hasta ahora hemos visto que tiene dificultades, de lograr que el acceso sea a toda la población, no a determinados sectores de la población, pues no estaremos hablando de empezar a ver un control hasta finales de año. Nosotros en Cuba sí seguimos apostando y seguiremos apostando a lograr un control con la vacuna. Tendremos próximamente nuestra vacuna ya para aplicarlo de forma masiva, porque ahora se está haciendo parte del ensayo clínico que corresponde con esta vacuna, pero ya para aplicarlo de forma masiva la tendremos ya posiblemente en el mes de marzo. Pero seguimos apostando al control con las medidas de protección, que es la principal vacuna que tenemos en estos momentos y la que el mundo tiene en estos momentos. Cuando se cumple, se logra. Claro. Vamos al tiempo entonces Pues de las preguntas. La primera pregunta la realiza un usuario, televidente fiel de esta transmisión, lo dice así: si el uso de doble mascarilla, doctor, en realidad es recomendable y se aumenta la protección ante el contagio de la COVID-19. Esta es una de las preguntas que le decíamos. Sí, que la comentábamos ahorita, ¿no? Una buena mascarilla con una tela protectora, que a veces es molesto porque a veces hasta te cuesta trabajo un poco que respirar, pero que te cubra bien, que te cubra. Bueno, pues una buena mascarilla no necesitas ponerte dos. Lo que pasa es que a veces se hacen mascarillas con telitas muy débiles y en ese caso sí sería dos. Muchas veces hemos visto a trabajadores de la salud que trabajan en determinadas posiciones de riesgo, que son muchas, no es solo la sala de terapia intensiva, para estar claro, son muchas las posiciones de riesgo, y a trabajadores de otros sectores lo hemos visto también en el aeropuerto, en diferentes lugares, que además del nasobuco tienen entonces la pantalla que protege, porque también por la mucosa de los ojos pues hay peligro de que penetre el virus con la microgota de saliva. Ahora, si tenemos mascarilla del lado acá, bien puesta, si tenemos mascarilla del lado allá con las otras personas, pues indiscutiblemente es mucho mejor. Me señala un televidente, periodista, usted nos comentó hoy sobre una noticia que está circulando en las redes y habla sobre las tomas de muestras anales para el diagnóstico de PCR. Lo está diciendo China y salió ayer en varios medios de prensa. Yo lo leí. ¿Es cierto, doctor? Yo lo leí, lo que pasa es que eso está muy virgen todavía. Y no nos gusta estar dando informaciones, porque bueno, que se publique acá, pero que lo demos nosotros de manera oficial, estar dando informaciones de algo que todavía está en fase de ensayo. Esperemos que evolucione un poquito más para poderlo, para hacerlo con más solidez. Tenemos otro grupo de preguntas, pero le propongo ahora en estos momentos realizar un contacto directamente con la provincia de Santiago de Cuba, y es que nuestros corresponsales allí han trabajado intensamente por establecer este contacto informativo. La colega Bárbara de Astro Bajo. Bárbara, hoy Santiago de Cuba con 71 nuevos casos confirmados con la COVID-19, pero cuéntanos, muy buenos días para ti, ¿cuál es la situación epidemiológica en estos momentos? Adelante. Muy buenos días para ti, Gisela, y para usted, doctor Francisco Durán García, desde su tierra. Un abrazo de todos los santiagueros y agradecidos todos por verlo cada mañana en estos espacios para informar lo que acontece en el país y en nuestro territorio referente a la COVID-19. Lamentamos que hace unos días Santiago de Cuba exhibe indicadores, altas cifras de casos confirmados a la COVID-19. Y ante este rebrote aquí en el territorio, se refuerzan las medidas higiénico-epidemiológicas para contener el virus, para contener la letal enfermedad.
Hoy se están ampliando las capacidades hospitalarias para el ingreso de casos positivos y sospechosos a la COVID-19. Además, se refuerzan las pesquisas sanitarias en las comunidades. De forma general, las centenas de casos que hace días reporta el territorio eleva, por supuesto, la tasa de incidencia, y el municipio cabecera en particular muestra el preocupante indicador por habitantes. Debo comentarles que aquí en Santiago de Cuba se extreman las medidas en los hogares de ancianos, donde se evita la entrada de personal ajeno al mismo, familiares, debido a la propagación de la enfermedad y contenerla. Además, no podemos permitir que ninguno de ellos, ninguno de nuestras personas de 60 años y más se nos enferme. Santiago de Cuba este fin de semana extremará sus medidas de aislamiento social, dada la necesidad de contener la COVID-19. Se estarán ejecutando acciones como la desinfección de calles, plazas y arterias principales. Y así estoy poniendo punto final a este enlace con la provincia de Santiago de Cuba. Buenos días, soy Bárbara de Astrobajo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, colega, qué gusto saludarte. Aquí el doctor se emocionaba exactamente por tu saludo. Y todo mi cariño para todos mis coterráneos. Te decía que Santiago de Cuba, comentábamos incluso aquí antes de este pase que has trasladado hasta nuestros estudios centrales, Santiago de Cuba hoy en fase de transmisión autóctona limitada con una compleja situación epidemiológica a partir de la alta transmisión del virus en este territorio, doctor, pero se refuerzan allí las medidas y también tenemos muchísimos usuarios que nos comentan. Uno de esos usuarios de Santiago de Cuba nos pide que usted comente cómo un individuo puede realizarse un PCR. Específicamente nos dice, si yo quisiera realizarme un PCR, ¿qué debo hacer, doctor, para salir de dudas? El PCR es una indicación médica. El PCR no es algo que uno se lo haga, no sé, es una indicación médica, igual que es una indicación médica hacerse un análisis, un rayo X de tórax, una tomografía. Bueno, pues el PCR es uno más. Es una indicación médica que es costosa y por lo tanto no se puede abusar de ella. Eso tiene sus indicaciones, contactos de casos positivos, contactos de casos sospechosos después que se confirman, personas diagnosticadas con la enfermedad en su evolución hasta que se logre, después del alta clínica, el alta epidemiológica, ya estando en ingreso domiciliario, viajeros al arribo del aeropuerto, viajeros al arribo al quinto día de estar en nuestro país, estudios que se hacen, se coge una determinada área en la cual han existido transmisión de casos, o a veces no ha existido transmisión de casos, sino que ha habido el comportamiento social es de mucho riesgo. ¿Saben lo que estamos hablando? Muchos movimientos, muchas personas que entran, muchas personas que salen, muchas personas a veces que no cumplen con las medidas. Y entonces en esos lugares que a lo mejor no se han diagnosticado casos, es lo que le llamamos las zonas de silencio, pero con mucho riesgo epidemiológico. Ahí también se hacen determinados estudios con PCR, que hoy tenemos la posibilidad del test de antígeno, del cual hemos hablado aquí, que además da una alta sensibilidad y por lo tanto a veces lo que se hace es abarcar grandes grupos con el test de antígeno y los positivos pues hacerlo. Se le hace también a las personas con cuadros respiratorios agudos que tienen una determinada gravedad, una determinada severidad para descartar la enfermedad, a las personas que lamentablemente han fallecido por una enfermedad respiratoria que lo ha llevado como parte del estudio, pues también se le hace. En fin, como te das cuenta, es una indicación médica, al igual que otra, y que mientras más abarcamos, más podremos identificar no solo los sintomáticos, ya el sintomático es sospechoso, sino el alto por ciento, que todos los días lo decimos, 50, 60% de las personas que tienen la enfermedad no tienen síntomas. Entonces, ¿cómo usted lo va a saber?
sino es buscando todos estos grupos de riesgo que son importantes. Un minuto para una última pregunta, doctor. ¿Se sigue apostando por la pesquisa activa? Se sigue reforzando. O sea, ese es uno de los aspectos que ahora, con todas las medidas que se están aplicando, adquiere mucho valor. Incluso anoche mismo lo analizábamos con el viceprimer ministro y el ministro, y realmente veíamos cómo hacerla cada vez mejor. Hacerla con nuestros equipos básicos de salud de la atención primaria, con nuestros estudiantes de los médicos de la familia, pero abarcar, digamos, las personas vulnerables, determinada edad, comorbilidades, abarcarlas diariamente, desde el punto de vista de poderlo identificar. ¿Por qué, Gisela? ¿Por qué la pesquisa? Primero, porque te encuentras personas que no le dan importancia a la sintomatología que tienen, y entonces no acuden al médico. Y ya cuando acuden, hemos tenido experiencia de que la evolución es muy tórpida y no da tiempo a mucho. Segundo, porque te permite identificar dentro de la población aquellas personas que inicialmente comienzan con síntomas y rápidamente hacer la conducta médica que está establecida. Así, perdóname, dije equipo básico de salud, dije estudiantes de medicina, pero incluye, y mucho más importante, lo hubiera puesto en primer lugar, las organizaciones de masa que se han involucrado y que están participando activamente en este trabajo. Agradecerle, doctor, su presencia. Lo esperamos mañana para seguir conociendo otras informaciones sobre el comportamiento, la evolución de la enfermedad en Cuba. Cuba reportó en esta jornada 659 personas confirmadas con la COVID-19, lamentablemente 2 fallecidos. Sigue estando presente la letal enfermedad en cada comunidad del país. No entiende de edad, no entiende de rostro, no entiende de sector alguno. Por tanto, usted cuídese, extreme las medidas en casa y lo esperamos mañana para seguir conociendo lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.